Hola, saludos, te mando un fuerte abrazo. Bueno, mi nombre es Carolina, en este momento me encuentro en Canadá, soy colombiana, nacida en la ciudad de Cali. Agradezco este espacio para poder contar mi historia y entregarte este mensaje de fe, amor y resiliencia. Para empezar a contar mi SM, te voy a llevar a mi edad cuando tenía 17 años. A mis 17 años me enamoro de esos amores que uno da el todo por el todo, de esos que uno cree, o bueno, al menos eso pensaba yo, que ese era el amor verdadero. Si el uno respiraba, yo respiraba, si él reía, yo reía. Y así pasé una relación de 4 años cuando esta persona entra en negocios ilícitos. En este momento yo me sentía atrapada y es aquí donde yo ya no lograba salir. Esta persona empieza a tornarse agresiva. Intenté en muchas ocasiones salir de esta relación porque sentía que no era lo que yo en algún momento había conocido. Pero cuando tú entras en este círculo de mujer maltratada, difícilmente puedes salir de ahí. Sin embargo, siempre tenemos la esperanza de que él va a cambiar. Y esa era mi esperanza, de que él iba a cambiar, de que todo iba a ser diferente. Y es ahí donde planeamos tener a nuestra hija. Yo quedo embarazada y todo transcurría bien hasta que un 25 de diciembre del 2007 estábamos en una reunión familiar de la abuela de él y todos estábamos en el antejardín. Había mucha familia, estábamos afuera compartiendo, cuando de repente llegan unos hombres armados a disparar a diestra y siniestra a todas las personas que nos encontrábamos ahí. Yo con 32 semanas de embarazo, mi reacción fue correr hacia la casa a guardar de mi hija y de mí, pero él estaba en la puerta. En ese momento, al yo correr y el intercambio de disparos de parte de aquí, de los que estábamos reunidos, porque estaba un guardaespaldas del papá de mi hija y de las personas que estaban atacándonos, de verdad que eso fue un momento que súper angustiante. Yo lo que hago es correr y a lo que corro, un disparo entra en mi glúteo izquierdo, otro en la cabeza, que ese es el que me tumba. Pero antes de eso, uno golpea mi mano o raspa mi mano. Es un disparo que no penetra mi mano, pero me quema. En ese momento caigo cuando el disparo en la cabeza, caigo de panzas encima de otras personas que estaban ahí heridas. Es aquí donde empieza este proceso y lo que les voy a contar a partir de aquí era mi espíritu, el que estaba hablando y actuando, donde nadie podía escucharme y para mí era bien confuso lo que estaba sucediendo. En ese momento salgo de mi cuerpo y empiezo a observarme cómo de mis ojos salía sangre, tenía sangre por todo mi rostro. Mi pupila ya estaba dilatada. En ese momento yo por fuera, en espíritu, veía y escuchaba cómo seguían disparando. Eso no paraba, era impresionante lo que yo sentía, no saber qué sucedía. El papá de mi hija gritaba, todo el mundo gritaba, pedían auxilio, pero nadie nos ayudaba porque pues realmente era algo bastante escalofriante. En ese momento que yo estoy por fuera en espíritu, yo volví a mi cuerpo cuando alguien me golpeaba en mi rostro y me decía, monita, monita, reacciona, monita. Era una persona que nos había venido a ayudar. Y cuando me pegaban, yo regresaba a mi cuerpo y decía, por favor, me duele mucho la cabeza, salven a mi hija. En ese momento entro en un carro, me montan a todos los heridos, nos montan y yo en espíritu le decía, salva a mi hija. El papá de mi hija decía, monita, monita, no te mueras, por favor, no te mueras. Y yo decía, mi bebé, salven a mi bebé, tengo un disparo en la cabeza. Alguien, el que estaba manejando, dice, hay que llevarla al hospital departamental. El hospital departamental es el hospital de Cali. En ese momento yo digo, por favor, ahí no me lleven, ahí no me lleven. Ahí murió mi papá de un disparo en la cabeza. Te hago un paréntesis para contarte que mi padre murió de un disparo en la cabeza cuando yo tenía 19 años. No hacía nada de negocios ilícitos, pero la violencia se llevó la vida de mi padre. Y justo era en ese hospital donde me iban a llevar a mí. Para mí fue bastante angustiante saber de que iba a morir igual que mi padre, porque sabía lo que implicaba tener un disparo en la cabeza. Yo decía, por favor, sálveme, no dejen morir a mi hija. En ese momento llegamos a ese hospital y dice el médico, mujer embarazada, código azul. Me sacan. En ese tiempo no recuerdo nada de lo que pasa, sino que ya me veo así como estoy en este momento sentada y al otro lado había un ser que su rostro le resplandecía. Estábamos como en un escritorio, él estaba en un escritorio, nos separaba y su rostro no era claro. Su rostro no se veía claro como se ve el mío, simplemente era mucha luz. Yo le digo, por favor, sálveme, no me deje morir, salve a mi hija. Y él me decía,
yo no te aseguro que tú te vas a salvar, pero tu hija sí se va a salvar. Mira tu vientre. Mi estómago se movía de forma muy fuerte y me entran a cirugía. En ese momento me veo por encima de las bombillas de la sala de cirugía, cómo los médicos me operaban, cómo hablaban ellos y decían, una mujer tan joven, aquí están las mismas personas que atentaron contra ellos. Ellos también están aquí, hubieron muertos, hay heridos. Qué pesar, ella va a quedar cuadraplégica. Ella no va a quedar con funcionalidad en sus extremidades. Yo decía, ¿qué está pasando? Vamos a tener que quitarle el cabello. Y yo decía, hagan lo que tengan que hacer, pero sálvenme. En ese momento, otro médico me sacaba a mi hija. Estuve en cirugía con neurólogo, con ginecólogo y fueron momentos de bastante angustia para mi familia, porque al otro lado estaba mi madre recibiendo un diagnóstico fatal donde le dicen no hay nada que hacer, por favor firmen el papá de mi hija y mi madre porque no hay posibilidades de que ella se salve, hay un 2% de vida y necesito que firmen para salvar a su hija. Efectivamente, ellos firman porque el papá de mi hija solo estaba herido con 2 impactos de bala, pero él estaba bien entre lo que cabe. Y mi madre sale a informarle a toda mi familia que estaba fuera del hospital y le dice no hay nada que hacer, ella no tiene probabilidades de que se salve. Pero tengo una tía y una abuela que son muy creyentes y dijeron, cancelamos ese diagnóstico. ¿Quién quiere orar con nosotros? Nadie quería orar. Pero mi abuela y mi tía fueron debajo de un árbol y empezaron a orar y a clamar. Y mi tía decía, en el nombre de Cristo Jesús, ella está sana, Carolina está sana. Y yo cancelo ese diagnóstico porque para Dios no hay nada imposible. Y Él va a restaurar cada neurona de Carolina y su cerebro va a estar con una funcionalidad perfecta. Ella está sana. En ese momento, al otro lado estaba yo en sala de cirugía y a mi madre le dijeron, si ella se salva, ella queda completamente un vegetal, ella no va a tener función en su parte cerebral para la memoria, pierde la memoria. El diagnóstico era fatal. En ese momento sacan a mi hija, entra en incubadora, gracias a Dios, ella sale por incubadora y a mí, cuando salgo, lo primero que le digo a mi madre, mamá, ¿cómo es mi hija? ¿Está bien? ¿Cómo es mi hija? Y mi madre dice, se acuerda que tiene una hija. Salgo con muchísimos aparatos, fueron muchísimos los aparatos que me colocaron, vendada mi cabeza. Me cuentan de que mi cabeza en ese momento era muy inflamada. Los médicos estaban esperando que a mí me pasara algo que es de que mi cerebro se iba a inflamar a tal punto que iba a estallar. Eso lo digo con mis palabras porque sé que tiene otro nombre, pero mi cerebro iba a estallar. En ese momento salgo y me llevan a la UCI, que para mí la UCI era como estar en una vitrina, donde tú no sabes absolutamente nada del tiempo, no tenía movilidad. Ellos cuando dijeron que yo era cuadraplégica, yo solo levanté mi mano porque era lo único que lograba mover, mi mano derecha. Mi pierna derecha y toda mi parte izquierda no tenía movilidad. Era completamente tiesa. Usaba pañal desechable, quedé usando pañal desechable. Con mi cabeza el dolor era insoportable, tenía mi cabeza inflamada, un ojo lleno de sangre por el impacto. Entonces yo hablaba, pero yo hablaba a una persona, pero yo miraba para otro lado y era completamente incoherente. Por momentos no recordaba qué había pasado. En esa UCI empieza a cuidarme un ser que era muy alto. Y es ahí donde yo empiezo a sentir esa presencia. Y yo le decía a mi mamá, aquí hay alguien que me cuida, hay alguien que está aquí conmigo. Y mi mamá me decía, ¿seguro es tu padre? Y yo decía, no, eso es alguien más. Pero yo tenía 24 años. Yo era de esas personas que creía en Jesús porque nos decían que había un Dios, pero que me habían llevado a la iglesia y como muchas personas nos ha pasado de que es así, sí, yo creo en Dios, pero no es ese querer desde aquí, ese que ahora lo voy comprendiendo. Entonces, para mí era muy extraño lo que estaba sucediendo. En ese momento, ese ser me acompañó hasta el punto que pasado una semana más o menos me sube en habitación cuando de repente empieza el dolor de cabeza súper fuerte, muy fuerte y mi madre le digo yo déjame morir, yo ya no soporto más y es aquí donde el hueso se me salió de mi cabeza y empiezo a tener algo aquí en mi cráneo, acá por fuera y me entran a cirugía de nuevo. Y es ahí donde el médico entra 4 horas y era lo que yo le tenían, de que mi cerebro se iba a inflamar a tal punto de que iba a estallar. Pero soy tan bendecida que mi cerebro se inflamó, pero pudo respirar porque mi cráneo estaba astillado y logró permitir que respirara.
Aquí me bajan de nuevo a la UCI, pero aquí se me aparece la muerte. Y a mí se me apareció la muerte tal cual como nos la han pintado en las caricaturas. A mí se me apareció como una calavera que me quería llevar. Era horrible lo que yo sentí en ese momento. Sentí mucho miedo. Y yo decía, yo no me quiero morir. En ese momento yo le compartí esto a mi madre, que era la única persona que yo le contaba lo que me estaba pasando. Y yo le decía, por favor, no se lo cuentes a nadie, porque si tú cuentas esto a los médicos van a pensar que yo estoy loca. Yo necesito ver a mi hija, porque no había visto a mi hija y a mí nos separaron, porque yo tenía una infección muy grande en mi cerebro y no podía estar cerca de mi bebé, porque mi bebé todavía estaba muy delicada para poder compartir conmigo en medio de esa infección que yo tenía. Yo tenía que tener mi aire acondicionado en la habitación demasiado fuerte porque la infección era muy grande y yo estaba con mucho antibiótico. Entonces yo le decía, no cuentes nada de esto, porque si tú cuentas esto no voy a poder ver a mi hija. En ese momento fue bastante escalofriante lo que se vivió ahí en esa UCI cuando yo estaba, que había recién salido. Los médicos todavía me veían en momentos que yo no estaba salva todavía habían posibilidades de que yo me fuera. Cuando me vuelven a subir a la habitación, vuelve este ser grande que me acompañaba en la cabeza de mi cama. Dije, mamá, aquí está, mamá, míralo. Nosotros dormíamos con todo cerrado, con seguridad. Me había cambiado el nombre porque estas personas seguían buscándonos. Y mi mamá ve cómo sale por la puerta. Y mi mamá empieza a creer lo que yo le estaba contando, que no eran inventos, que era real. Y esta ser estuvo hasta el último momento en que me dieron de alta de la clínica, que quedé con un diagnóstico de hemiplegia, que gracias a mi recuperación, a Dios, en este momento soy hemiparéxica del lado izquierdo de mi cuerpo. Pero mientras estuve viviendo todo este proceso de estar también cuando sentía como el túnel que le llaman, que es oscuro, que yo sentía los pasos, esta fue mi experiencia. Sé que hay muchas personas que lo viven y pueden ir a la luz y ven a sus familiares. En mi caso fue este punto donde me veía fuera de mí, veía todo lo que pasaba y poder ver a estos seres de luz que me acompañaron en medio de este proceso que para mí era confuso, no tenía miedo, había mucha confusión, no entendía qué estaba sucediendo, de cómo me podía ver por fuera de mí, observar cómo mi cuerpo estaba tirado, ver cómo tenía sangre por todos lados de mi cuerpo y cómo nadie me podía escuchar. Estas cosas que yo cuento de cuando las viví en espíritu, luego las compartí con el padre de mi hija y pudimos corroborar lo que decía. Él me decía, pero ¿cómo te dices cuenta si tú estabas ahí agonizando? Fueron momentos bastante difíciles, son difíciles. Verme ya después con una hemiparexia, con la mitad de mi cuerpo paralizado. Y paso este proceso de recuperación, de tratar de hacer mi terapia, de tratar de rehabilitarme con una bebé en brazos. Y al año y medio el padre de mi hija lo matan y lo desaparecen en Colombia. Y es aquí donde yo quedo completamente perdida. Yo no sabía qué iba a hacer de mí. No sabía cómo iba a afrontar todas estas situaciones tan difíciles. Recuerden que al principio cuento de que le había entregado el poder a él, mis sueños, había dejado de soñar y empecé a vivir la vida de él. Y quedo con una discapacidad, con una parálisis de esta parte de mi cuerpo, donde no entendía qué iba a hacer conmigo, no sabía quién era, había perdido completamente el rumbo de mi camino y con miedo de no saber si iban a atentar contra mí, contra mi hija. Y es aquí donde empiezo a darme cuenta que después de esa experiencia tan fuerte que había vivido, esa experiencia del SM, había quedado con un poder interior increíble, que poco a poco empecé a reconocerlo, porque al principio decía, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Qué es esto? Y duré mucho tiempo callada, solamente lo contaba con personas cercanas porque era como que de pronto no van a creer lo que tú viviste, esto es normal, fue normal que viviera eso. Y hace 2 años he empezado a contarlo porque empecé a darme cuenta que había que compartirlo. Pero en medio de todo este proceso de yo levantarme en medio de la nada, porque quedé en la nada, quedé completamente perdida, de no saber quién era, para dónde voy, cuál es mi propósito, empezó a preguntarme, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me salvaron? ¿Será para cuidar a mi hija? Porque mi hija, Dios sabía que ella no iba a tener padre y necesitaba una madre para que la guiara. Y empezó a descubrir que no. Uno de los propósitos era descubrir quién era y descubrir ese poder que en algún momento había entregado a otro y poder empezar a restaurarme y a levantarme de la nada y empezar a construir cada parte de mí, pero ya la base mía no era Carolina
que en ese momento era una mujer que entró en un mundo de negocios, de personas que es una sociedad, un grupo de personas que viven solamente de la parte superficial, que sin querer terminé yo involucrada en este mundo donde solamente lo físico es lo importante, donde solamente importa cómo te ves, qué ropa tienes, qué tan operada estás y qué tan bonita estás, y se olvidan por completo de ese ser interior, de enamorarse de nosotras, de cuidar de nosotras, y es esta la enseñanza que empieza a darme a mí este proceso de lo que yo pasé. Era la única opción, pero lo más bonito de todo es que mi base de mi vida se convirtió el Maestro Jesús. El Maestro Jesús se volvió la base de mi todo, de empezar a encontrar, porque en medio de esto creía que yo iba a ser pastora y que iba a empezar a buscar en la iglesia, e iba a encontrar aquí ese propósito, iba a empezar a dar prédicas y empiezo a estudiar todos estos temas, pero me doy cuenta que el Dios que yo creo y al Jesús, el que yo sigo, es un Jesús amoroso, compasivo, que no nos juzga, que somos perfectas tal y como somos para poder aprender en esta tierra lo que vinimos a aprender como almas, que no solamente somos este cuerpo, sino que tenemos un espíritu, que tenemos un alma, que venimos aquí a cumplir una misión. Y es aquí donde yo empiezo a investigar todos estos temas y a estudiar y a darme cuenta que la espiritualidad era donde yo me encontraba o era mi puesto, era donde yo me sentía que realmente era ahí donde tenía que estar, donde Jesús era un maestro, que yo lo había tomado para seguirlo, para seguir sus enseñanzas, para aprender de que después de todo eso yo tenía una opción de quedarme como la víctima, la pobrecita discapacitada, o simplemente tomar esa experiencia para poder catapultarme y poder avanzar y poder crecer y tomar esta historia que en algún momento pude haber dicho una maldición para mi vida, tomarla como una bendición, porque era algo que me iba a dar una fuerza que no tenía antes. Y yo siempre digo, me quitaron la mitad de mi cuerpo, pero me dieron una fuerza interior que yo siento que me posee el Espíritu Santo, me posee una fuerza interna que no me permite parar. Me dice, hay más para ti, tienes que continuar. He sido una valiente guerrera que he sacado adelante a mi hija y han sido momentos duros, difíciles, pero siempre he estado acompañada de la guía del Espíritu Santo, del Maestro, y es el que me ayuda a levantarme. Haber perdido al papá de mi hija en las situaciones que perdió la vida fue difícil, fue muy difícil, porque era ese amor que uno cree que es el amor eterno y es el amor de la vida de uno. Y tener que vivir y levantar a esa mujer que había sido tan maltratada y reconstruirla de a pedacitos como lo he hecho, ha sido una tarea que si no fuese por la parte del guía del maestro, del amor que yo le tengo a él, de esa transformación, de esa alquimia que hizo en mi interior para transformar todo ese dolor, todas esas situaciones de dolor fuertes, porque fueron dolores muy fuertes. Perder la mitad del cuerpo no es fácil, todas las pérdidas que he tenido, duelos que he tenido que pasar, no ha sido sencillo. Pero todo eso transformarlo en amor y comprender que al abrazarlo desde el amor, la vida se volvió mucho más fácil, mucho más liviana de llevar, de que independiente de las situaciones que pasemos, aprendí a entender de que cada situación es un aprendizaje para poder evolucionar como alma, que yo no soy la víctima, sino que yo hice un acuerdo de alma y yo vine aquí porque yo acordé esto y que es responsabilidad mía y que cada situación que vivo es porque mi alma la eligió. Eso ha sido un aprendizaje que me ha ayudado a liberarme, a ver todo desde otros ojos, desde los ojos del amor y entender de que nada es casual, todo es perfecto y todo lo que vivimos hace parte de las enseñanzas que nuestra alma eligió para aprender, que el otro no existe, sino que simplemente hace parte de nosotros, simplemente nos está reflejando lo que nosotros tenemos que aprender. Y esas han sido las herramientas que a mí me han servido para poder seguir transitando en este camino. Poder comprender de que el poder lo tengo dentro de mí, que no depende del otro, que no depende de lo que está afuera, sino que está acá conmigo, que si yo me conecto con la divinidad, con el que yo crea, no tiene que ser con el maestro, con la persona, el ser que tú creas. Si tú conectas, si sea meditando, respirando, es tan importante para empezar tu día y para darte cuenta que puedes ir mermando esta mente y empezar a aumentar ese volumen interno que tienes. Cuando empiezas a darte cuenta de eso y empiezas a escuchar tu intuición, empiezas a darle fuerza a esa voz que tienes, vas a tener mucha más claridad sobre tu vida, a quitarte como tantas cargas y trabas y culpa
porque en muchas veces estamos en la culpa y es la culpa de la cual nos tenemos que liberar, de juzgarnos por lo que hicimos. En este momento mi hija ya tiene 15 años, está sana, no tuvo ninguna situación, gracias a Dios, de su salud. El padre de mi hija aún no aparece. Sin embargo, donde quiera que esté, lo bendigo, lo he perdonado por todas las situaciones vividas, he hecho mis procesos de perdón, de liberación y sigo sanando. En este momento me dedico a ser mentora de mujeres. He trabajado conmigo en mi parte interna porque las heridas que he tenido que pasar no han sido sencillas. He aprendido muchos temas que me han ayudado a mí y los enseño ahora a las mujeres que se han perdido, que han entregado el poder a otro, sea su pareja, sean sus padres. A eso me dedico, a poder ayudarlas a servir de ese instrumento para que puedan encontrar en ellas ese poder que tienen, que tenemos todas, a que puedan escuchar esos dones, a ponerlos al servicio, porque todos tenemos esos dones, todos tenemos la capacidad de escuchar a nuestra voz interna. Después de lo que me pasó, yo quedé muy sensible y creo que a muchos de los que vivimos esta experiencia nos pasa de que quedamos como con una sensibilidad un poco más aumentada por la situación que pasamos, y aprendí de que si no estoy al servicio, pues realmente no estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Yo les entrego este mensaje, de verdad, es lo que siento que es una de las cosas que vine a hacer, a entregar, a que la muerte no existe para mí, es simplemente que pasamos a otra dimensión, que aquí vinimos fue a aprender como almas, a vivir experiencias, a aprender de ellas, aceptarlas con amor para poder que las trascendamos y podamos seguir caminando. Y para mí es como una escalera, cada día que tú vas escalando, vas avanzando, te va a llegar un reto, quizás un poco más, pero ya tienes muchas más herramientas para poder avanzar y así sucesivamente hasta que llegues al momento que tengas que partir de este plano tierra a otra dimensión. Así que espero que si hay alguien que escuche este mensaje, que esté atrapado en esta vida, en mujeres que están atrapadas en esta vida, con hombres que de alguna forma son maltratadas psicológicamente, físicamente, lo único que yo puedo decirles es trabajen en ustedes. No soy nadie para decir déjalo, es un círculo difícil de salir, pero empieza a trabajar y empoderarte tú, empieza a trabajar en ti. Recuerda que si te atrajiste a este tipo de personas es porque tú tienes estos programas para poder sanar y para poder hacerlos conscientes. Enrique Obrera habla mucho sobre cómo el toma y está el enchufle, cae perfectamente. Todo lo que llega a ti es porque tú lo has atraído, porque tienes programas inconscientes que no eres consciente. Todo lo que llega a ti corresponde. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos lo de las leyes universales, entendemos de que cada cosa que atraemos en lo invisible es perfecto para tu evolución, nos quitamos una gran carga de encima. Después de haber vivido este SM, para mí fue, como lo dije hace un rato, entregué la mitad de mi cuerpo de la movilidad, pero recuperé un poder interno y es aquí donde encuentro mi propósito de vida. Después de aprender muchos temas que me ayudaron a mí, de muchas herramientas, muchos estudios que pude hacer para conocerme a mí misma, para recuperar ese amor por mí, esa autoestima que estaba completamente destruida. Con todas estas herramientas he creado un programa maravilloso que se llama Alquimia y es un programa al cual trabajamos desintoxicación de mente, cuerpo y alma. Porque yo entendí que estaba como la cebolla, donde está llena de capas. A muchos nos pasa de que la vida, a través de situaciones, vivencias que tenemos dolorosas, por engaños, nos vamos separando. Duelos que tenemos que pasar y nos vamos separando de nosotros, de nuestro ser. Y quizás es una de las razones por las cuales nos desconectamos. Y para mí fue muy importante la conexión conmigo misma, la conexión con lo divino, para poder encontrarme y poder descubrir mi propósito. Entonces este programa lo que hace es que empezamos a quitar las capas de esa cebolla, eso que te ha venido contaminando, y empezamos por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo empezamos a liberar toxinas y lo hacemos evitando alimentos que nos inflaman, alimentos que de alguna forma no nos alimentan, sino que son estos alimentos que tienen azúcares añadidos o que son grasas. Y por 10 días vamos a evitar la proteína animal, harinas refinadas, azúcar y todos estos alimentos que de alguna forma no nos aportan.
nutrientes. Y aparte de eso viene acompañado de un reto emocional. Entonces, mientras estás liberando toda esta parte de tu cuerpo, todo este tipo de alimentación, estás revolviendo la parte emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú evitas este tipo de alimentación, empieza a causar en ti una revolución. Entonces ahí es donde aprovechamos y vamos mirando estas heridas, la herida del abandono, la herida de mamá, la herida de papá, el perdón, la gratitud. Y en estos días te vas a dar cuenta cómo estás ahí. Aparte de eso, vas a aprender estos hábitos al despertar, al acostarte, vas a aprender a la conexión, la importancia que es conectar por medio de la meditación, de la respiración, de la oración, dependiendo de cada creencia. Y son 10 días de regalo que se hace y es enfocado en las mujeres. Entonces, te haces 10 días de regalo donde vas a estar muy presente, va a tener un acompañamiento mío durante estos 10 días, donde me ha acompañado de mi ebook, Alquimia, que tiene recetas de desayuno, almuerzo, comida, snack y el reto emocional. Para mí ha sido muy gratificante poder acompañar a mujeres a que vuelvan y es ese comienzo a reconectar con ellas, de mirar hacia adentro y darte cuenta que ahí hay cosas pendientes por sanar, por liberar, y con estos nuevos hábitos vas a poder tener mucha más claridad con lo que tú quieras hacer en tu vida y poder encontrar ese propósito y ese para qué estás aquí. Después de esta experiencia, como lo dije ahora rato, yo quedé muy sensible y no sé si te pasa, pero a mí me pasaba de que yo escuchaba y yo no entendía por qué escuchaba y a quién escuchaba, y poder reconocer esos dones es importante. Entonces, cuando hacemos estos procesos como alquimia, estamos mucho más presentes y podemos empezar a sentir mucho más y a tener mucho más claridad de lo que se nos está canalizando, lo que estamos canalizando. Puede ser por medio de la escritura. A mí me va muy bien la escritura, me ayuda muchísimo para liberar. Entonces quería compartirte que este es el programa y a eso me dedico en este momento. Y otra de los acompañamientos que hago son conversaciones con Caro, donde por medio de conversaciones entre almas podemos descubrir qué hay en ti que todavía falta por sanar, por resolver, qué heridas hay pendientes por ir a mirar, a liberar, a soltar. Espero haberte dejado un mensaje de fe, amor, resiliencia, y que este mensajito llegue a la semillita y que florezca cuando corresponda. Bendiciones.